Buen día, bienvenidos a Educación Productiva. El tema de hoy, procedimiento para plantas anuales. Este trabajo se realiza con el apoyo del Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia, donde destaca nuestro compatriota Marco Fonseca. Acompáñenos. Los especialistas en diseño e instalación de jardines saben que el color estacional es un poderoso agente de ventas. En una urbanización, el vivo color realza el paisaje y atrae a compradores. El color estacional es un componente costoso de cualquier jardín. Es también una muestra muy visible del trabajo de una empresa. Por tanto, hay que preparar cuidadosamente el suelo y plantar de manera que asegure a su compañía y a su cliente el máximo rendimiento de la inversión en el color estacional. Antes de preparar el suelo para la siembra de anuales, examine muy bien el terreno. ¿Hay agua cercana al lugar? ¿Son las plantas apropiadas y adaptables a la luz solar del lugar? Antes de preparar el terreno, tome muestras del suelo y envíalas a la oficina local de extensión agraria para comprobar el nivel de pH y niveles de fertilidad. Compruebe el drenado de la zona y haga los arreglos necesarios para garantizar un óptimo crecimiento de lo plantado. El plantado seguirá una vez estudiadas las condiciones del suelo. Un día de trabajo seguro y productivo comienza en el taller. Antes de cargar el camión, asegúrese de que todo el equipo se encuentra en buenas condiciones. Una vez en el lugar de trabajo, las reparaciones y el mantenimiento se hará más difícil. Cargue las anuales con cuidado para evitar el daño al follaje y flores. A veces se precisa de una cubierta especial para proteger las plantas del viento durante el transporte. Cuando llegue al lugar del plantado, coloque las plantas anuales a la sombra hasta cuando sea el momento de plantarlas. Riéguelas bien, no las deje sobre el pavimento porque se secarían rápidamente. Si está preparando un nuevo jardín en medio de uno ya establecido, marque primero el contorno para distinguirlo del existente. Acto seguido, arranque todas las matas que no corresponden al nuevo diseño. Para preparar un nuevo jardín, escarbe el suelo hasta una profundidad de 50 centímetros. Esto asegura un buen drenaje y un buen crecimiento de las raíces. Procure no cortar las raíces de árboles o plantas cercanas que adornan el lugar. Instale barreras para impedir que raíces de otras especies invadan el nuevo trazado. Si cambia las flores del jardín, arranque y bote todas las plantas viejas. En el sur de los Estados Unidos, los tulipanes híbridos son tratados de la misma manera que las anuales. Se sacan los bulbos y se tiran a la basura. En el nuevo jardín, no mezcle las plantas nuevas con las viejas, porque éstas pueden acarrear infecciones que arruinarían el sembrado. Algunos jardineros profesionales usan la brosa vieja del jardín como elemento de mejora, pero cuando estos materiales se descomponen pobremente, invalidan el nitrógeno del suelo, dificultando el crecimiento de las plantas. Después de remover las plantas viejas, elimine las plantas ornamentales o gramas que invadan el nuevo terreno. Las enmiendas, tales como composta, estiércol, composta de corteza de pino, arena gruesa, etc., con frecuencia se añaden al suelo para mejorar la retención de nutrientes, asegurar un buen drenaje y elevar el nivel del terreno para darle una vista más impactante. También algunas firmas usan enmiendas especiales antes de cada cambio de color. El tipo y la cantidad de enmienda dependen de la estructura, textura e historia del suelo. Evite las enmiendas orgánicas como la de corteza molida recientemente, pues estas secuestran nitrógeno durante su proceso de descomposición. Los analistas recomiendan agregar cal al suelo enmendado con materiales orgánicos. Una zanja de unos 10 centímetros de profundidad y a lo largo del perímetro del terreno sirve de barrera para prevenir cualquier erosión del suelo a los terrenos colindantes. Una vez aplicada la enmienda,
Hay que labrar bien el suelo hasta una profundidad de 50 centímetros aproximadamente. Pase el arado varias veces hasta mezclar las enmiendas completamente y deshacer los terrones. Retire del lugar los pedruscos, raíces y otros restos levantados por el arador. Si necesita poner combustible al arador, hágalo sobre una superficie pavimentada para evitar que los derrames de gasolina dañen las plantas. Una vez incorporadas las enmiendas, use un rastrillo para nivelar y modelar el terreno. Acto seguido, aplique el fertilizante a la superficie. Se recomiendan los fertilizantes granulares que lenta y uniformemente sueltan los nutrientes a lo largo de la estación de crecimiento. Una muestra de suelo le ayudará a determinar la mejor frecuencia de aplicación. El uso del rastrillo ayuda a introducir el fertilizante hasta unos 15 centímetros de profundidad del suelo. Use el rastrillo para nivelar y crear ondulaciones en la tierra. Estas lomitas permiten un buen drenaje y una mejor visibilidad de los grupos florales. Finalmente, cabe una zanja de unos 5 centímetros en el costado interior del jardín con el fin de retener la brosa y composta en su interior. Si se siembran las plantas de mala calidad, el resultado floral será mediocre. Antes de sembrar, esté seguro de que las plantas no tengan insectos o plagas y que sean de buena calidad. Asimismo, observe si el color y tamaño corresponden a su tiempo. Mire si las raíces están sanas y blancas. Si las plantas parecen un poco largas, a veces es necesario arrancar los brotes terminales para estimular la producción de ramas. Consulte con su supervisor para ver si esta operación es necesaria. Para asegurar la distribución uniforme del nuevo jardín, coloque las plantas con sus macetas según el diseño, empezando con la fila de afuera. Acto seguido, arregle las plantas interiores según el patrón alternado o diagonal, usando la fila de afuera como guía. Este patrón da como resultado un mejor efecto de colorido visual y aparecerá menos rígido que una fila recta. Si es posible, mantenga unas cuantas plantas en reserva para reemplazos inesperados. Si usa diferentes especies de un mismo terreno, cerciórese de que las plantas se encuentran debidamente espaciadas. Pregunte a su supervisor acerca del espacio adecuado para especies diversas. Una vez colocadas las plantas en su lugar y antes de plantar, mire al conjunto a cierta distancia para ver si ha cumplido con el diseño y se encuentran uniformemente distribuidas. Esto es particularmente importante en trazados geométricos. Ya es tiempo de plantar. Con cuidado, retire cada planta de su recipiente, agarrándolo por la base. Ponga el recipiente boca abajo y con suavidad oprima los lados de la maceta para liberar el grueso de la raíz. Saque las plantas de su recipiente solo hasta cuando ya vaya a plantarla. De lo contrario, las raíces pueden secarse y dañarse. Use una pala o plantador para cavar el hoyo de la planta y use las manos para emparejar el terreno alrededor de la planta. El tope superior del cepellón debe quedar al nivel del suelo. Si la planta demasiado hondo, el tallo puede enfermarse. Si la raíz queda al descubierto, la planta puede secarse. Use las manos para aplanar el suelo entre las plantas. Si hay varios trabajadores en el mismo terreno, cada uno debe dedicarse a una área pequeña para asegurar el espacio y uniformidad apropiado. Vaya apilando las macetas vacías para ahorrar tiempo durante la limpieza. Tenga un buen contenedor de basura a su alcance. Si pisa el terreno, el suelo se compacta. Evita esto trabajando desde los costados del terreno, plantando siempre desde afuera. Después de haber plantado, compruebe la uniformidad y espaciado del diseño. Acto seguido, aplique acolchonado o brosa para mantener una humedad uniforme, evitar la erosión y prevenir las malas hierbas y ciertas enfermedades provenientes del suelo. Las hojas y corteza de pino se usan frecuentemente como brosa protectora, debido a que por su textura se fijan mejor al suelo que las brosas de textura gruesa. Para aplicar una capa de 8 a 10 centímetros de hojas de pino, levante cuidadosamente las hojas y brotes de las plantas
y amontone la brosa en su derredor. Si quedan agujas de pino sobre las plantas, sacúdelas suavemente. Las cortezas de trocitos pequeños de pino se prefieren en jardines florales que colindan con matas protegidas con agujas de pino. Este contraste visual realza la parte floral. Los trocitos de corteza se aplican en capas de 3 a 8 centímetros. Una vez aplicadas, levante las hojas y brotes con cuidados para no dañar las plantas y distribuya la corteza. Si queda paja sobre las plantas, sacúdalas suavemente. Para darle un buen toque de acabado y evitar la desaparición del acolchonado, algunas empresas colocan rollos de paja de pino a lo largo del borde del jardín que colinda con el césped. Comience por un extremo del terreno, distribuyendo la paja y removiendo ramas y piñas. Con la mano ajuste el rollo y junte las cortezas alrededor de las flores y lejos de los bordes. Esto le da una apariencia profesional a su trabajo y el jardín queda bien delimitado. Completada la operación de plantado, proceda a la eliminación de residuos. Finalmente, use una regadera o cualquier otro recipiente similar para regar bien las plantas. Mire que todo el jardín quede húmedo, hasta una profundidad de 10 a 15 centímetros. Es una práctica común el agregar fertilizante líquido durante el riego inicial. Después de plantar y con el fin de prevenir enfermedades del suelo, en algunos casos es aconsejable la aplicación de fungicidas. Esto depende del tipo de planta, la clase de irrigación usada y de los antecedentes del suelo. Pregunte a su supervisor si se requieren tratamientos adicionales para obtener el óptimo crecimiento. Las primeras 2 semanas después del plantado son críticas para las anuales. Observe los jardines por lo menos 2 veces por semana y riéguelos si se requiere. Ajuste el sistema de riego de acuerdo con las frecuencias de lluvias y necesidades de agua de las plantas. La buena preparación del suelo y del plantado son esenciales para el éxito del despliegue estacional de colores. Siga los siguientes pasos. Analice el lugar. Excave el suelo hasta 50 centímetros de profundidad. Remueva los residuos de plantas viejas. Añada las enmiendas apropiadas. Aplique fertilizantes de liberación lenta. Eleve el nivel del terreno. Deje el espacio adecuado entre plantas. Ponga acolchonado o brosa para retener la humedad. Riegue después de haber plantado. El resultado de su trabajo, combinado con su delicada atención a los detalles, resultará en un bello jardín con variedad estacional de flores de colores que disfrutará no solo su cliente y su patrón, sino usted con mucho orgullo.